Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la iniciación masónica. Primer viaje. El hombre que se ejercita en pensar marcha al principio ciego, avanza por tanteos, tropezando a cada paso contra obstáculos, que no podría salvar sin la ayuda de protectores expertos. El candidato que partió del occidente, el dominio de los hechos, la realidad objetiva, el mundo sensible, se aventura a través de las tinieblas de la región norte. Emprende la marcha por este oscuro bosque pintado por el Dante y citado por Virgilio como que escondía el ramo de oro que procuró a Eneas el acceso a los infiernos. Este ramo, consagrado a Proserpina, es la facultad de inducción que lleva al espíritu a generalizar los hechos observados. Esta operación mental puede conducir a las más falsas hipótesis. El pensamiento humano comienza por caer de un error en otro. Son otros tantos lazos y celadas de los que la inteligencia debe lograr desprenderse. La lucha es larga y penosa. Ella conduce al candidato hacia el oriente, el dominio de la abstracción, la realidad subjetiva, el mundo inteligible. Nociones racionales y sintéticas pueden explicar los hechos, fluyen deducciones, es decir, un retorno hacia el occidente, los fenómenos sensibles, por la vía del mediodía. El camino de regreso no está sembrado de obstáculos como al partir, pero el viajero se impone las más duras fatigas para ganar laboriosamente la cumbre de una abrupta montaña. No bien se felicita de haber alcanzado una altura que domina vastas regiones, cuando es repentinamente cogido por una violenta borrasca. El rayo crepita, el suelo tiembla y el granizo fatiga al imprudente que al fin es arrastrado por los torbellinos de un viento furioso y precipitado a través del espacio, hasta el sitio de donde partió. Es la purificación por el aire, de las antiguas pruebas iniciáticas. El soplo impetuoso de la opinión general quebranta el andamiaje falso de las teorías personales. El tarot, libro hieroglífico que nos ha sido conservado bajo la forma de juego de cartas, nos recuerda esta prueba. Se ve a un hombre proyectado desde lo alto de una torre que el fuego del cielo decapita. Bajo el punto de vista moral, el primer viaje es el emblema de la vida humana. El tumulto de las pasiones, el choque de los diversos intereses, la dificultad de las empresas, los obstáculos que multiplican a nuestro paso los competidores empeñados en dañarnos y siempre dispuestos a molestarnos, todo eso está figurado por la irregularidad del camino que el candidato ha recorrido y por el ruido que se ha hecho alrededor de él. Él ha subido a una altura de la cual habría sido lanzado a un abismo si no lo hubiera sostenido un brazo protector. Esto indica cómo, aislado, entregado a sus recursos individuales y únicamente preocupado de triunfar en la vida, a menudo se da mucho trabajo, para solo recoger ruinas y decepción. El egoísmo es un guía engañoso, que conduce a los más desastrosos resultados.